vamos a hacer primero un repaso que necesitamos hacer, porque esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Alguien que me colabore con mi iPad que está ahí. Gracias. Vamos a hacer el repaso con respecto a la segunda parte de este tema que hemos titulado La poda para lo nuevo. ¿Cómo se llamaba? La poda para lo nuevo. Entonces, la segunda parte queremos compartirla para hacer un cierre con respecto, digamos, a esto que hemos estado trabajando. Amén. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos compartiendo sobre algunas de las cosas, cómo Dios, que es el dueño de la vid, y cómo Jesús, que es la vid, estaba involucrado en el proceso, y cómo nosotros, que somos las ramas o los pámpanos, estamos también incluidos en medio de todo esto tan hermoso y tan bonito, pero que también dijimos que Dios es un Dios que sabe cómo operar en medio de nosotros todas las situaciones que nosotros necesitamos emprender. Hablamos de la nueva temporada, dijimos de Juan capítulo 15, verso 2, al cual le pido que por favor vayamos ahí a Juan capítulo 15, verso 2, es todo esto que ya ustedes sé que saben todo lo que esa palabra de Dios dice. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, si somos conocedores de la palabra por la gracia del Señor. Y Juan capítulo 15, en el verso 2, específicamente hay una declaración, y la semana pasada la dijimos, estuvimos hablando de ella y compartiendo todo ese momento. Dice que Él es, ¿quién es Él? ¿Quién es? Él es la vid verdadera. Yo soy, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Es explícito, es clarísimo. También en el verso 2 dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dijimos la semana pasada que nosotros estábamos claros que Dios poda su vid, que Dios está interesado en que nosotros entendamos que la vid y la poda es un requerimiento efectivo y preciso en el cual Dios nos quiere a nosotros tomar y transformar. Amén. La poda es el medio de producir un fruto casi perfecto. Recuerda que les hablé sobre la revista que me había encontrado, en donde expertos en esto de las vides, expertos en esto de las podas, hablaban de que la poda es un medio para producir el fruto casi perfecto. Si la poda está bien realizada, efectivamente las cosas van a funcionar y van a salir. Así es que nosotros tenemos que entender que entonces el tema de la poda es un tema que a nosotros también nos ocupa en ese paralelo que Dios a nosotros nos ha mostrado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos incluidos. Jesús está compartiendo ahí con estos discípulos y está compartiéndoles, y cuando Él les dice esta parábola, Él les hace ver que realmente Él es la vid verdadera y que el Padre es realmente el labrador. Es decir, Dios en Cristo Jesús nos quiere enviar el mensaje clarísimo que permanecer en Él es la única manera en la que nosotros podemos tener esa vida y vida eterna. Si hay algo que la semana anterior nosotros compartimos y pudimos dejar muy claro que es parte del tema que queremos correr hoy, es que el Padre está interesado en más fruto. Si usted lee esa parábola, usted le hace toda la observación y todo el examen, usted se dará cuenta que hay un interés particular. El interés es más fruto. ¿Qué es? ¿Cuál es el interés? Más fruto. Usted ya tiene fruto, hermanos. Usted ya tiene un fruto. Hay un fruto que hemos dado, ¿verdad? Por lo menos los que estamos aquí tenemos que entender que hemos confesado que Jesús es el Señor. ¿Cuánto lo hemos hecho? Ya hay un fruto. Ese fruto es el fruto del cual nosotros hemos tomado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y por su sangre, por su obra, somos salvos. Ya hay un fruto. ¿Cuántos tienen fruto? Ya. Claro, el fruto de esa salvación que fue dada por Cristo
no por nada que yo pudiera hacer, sino al revés, por todo lo que Él hizo, Él me llevó hasta mi salvación. Gracias a Dios por eso. Por gracia, entonces somos salvos. Entonces el Padre está más interesado en más fruto. Hay una nueva temporada, hay un nuevo tiempo en el que nosotros debemos de entenderlo de esta manera, hermanos. Es la nueva oportunidad del día a día. Es la nueva forma en la que Dios dice, mi misericordia es nueva cada mañana. Por eso la misericordia nueva cada mañana, ¿qué es lo que nos va a dar como oportunidad? Dar más fruto. ¿Qué es la oportunidad que nosotros como hijos de Dios tenemos? Que su misericordia es nueva. Es decir, que lo de ayer ya no funciona. Ya pasó, ya no existe. Estoy compartiendo, bueno, estoy haciendo un estudio con respecto a quema tu pasado, le puse. Es que por un asunto que voy a dar en otro lado, no es aquí, pero tal vez ahí después les comparto, pero quemar el pasado. Qué importante, hermanos. Nosotros, los seres humanos, normalmente vivimos en el pasado. Tanto así que hablamos de la ex y del ex. El ex, mi ex jefe, mi ex marido, mi ex marida, mi ex novia, mi ex novio. Yo digo, si ya está en el pasado, ¿para qué traérselo para acá? ¿Para qué quiere dormir con muertos? Bueno, pero ese no es, ok, no es el tema. Algo pasó aquí. Algo pasó con la, ok, ahí va. Dijimos de los 7 principios, hermanos, y vamos a hacerlo rápido porque esto es parte del repaso del domingo anterior. Dijimos de los 7 principios con respecto a la poda. La poda es inevitable. Vamos a, juntos la van leyendo conmigo para que ustedes también la vean que ahí está. La poda es inevitable. La poda es inexplicable. Dijimos, es que a algunos les toca y otros no, y a veces nosotros decimos, pero porque a mí me cayeron todas de un solo tiro, ¿y por qué solo a mí? Y nosotros siempre creemos que es solo a nosotros, no sabiendo que hay una infinidad de gente alrededor que están, dijo aquel otro, más peor. Pero la poda es inexplicable. La poda revela la soberanía de Dios. Por eso es importante los principios de la poda. La poda a menudo es irreconocible. A veces decimos, yo no entiendo, es que no entiendo, vea, hasta estoy portándome bien con mi esposa. Y todavía mi esposa ni café me dio, no es así tanto. Pero es irreconocible, ¿no? Entendemos por qué me está pasando esto. Si yo estoy en ese mejor momento, estoy trabajando, estoy comiendo calladito, estoy bien portado y nada me sale bien. Porque a veces no entendemos que la poda es irreconocible, a menudo es irreconocible. No le des lugar al diablo, hermano, hermana, no le des lugar al diablo. El diablo no es el que está trabajando en nuestras vidas, el que trabaja en nuestras vidas es el Señor. Cuando el diablo viene a matar, a robar y a destruir. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Pero Dios viene siempre a hacer algo diferente en nuestra vida. Su misericordia nueva cada mañana y así es como funciona. La poda el propósito de la poda es menos es más. Es decir, cuando usted ve un árbol podado, usted dice, mira, y si usted lo ve a la par de otro que está todo frondoso y todo lleno de hojas, usted dice, pobrecito este. Pero el que está podado tendrá la posibilidad de echar más fruto. Por eso no le tenga miedo a la poda, hermanos. Amén. No, hombre, sí le tiene miedo. No tenemos miedo. La poda es una paradoja, dijimos. La poda es una paradoja. ¿Por qué? Porque al final nosotros tal vez no comprendemos todo lo que está pasando. Y dijimos la semana pasada que la poda es dolorosa. Bien dolorosa, hermanos. Cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, también duele. Hay situaciones, hay cosas que no entiendo. Mi mente que, ¿verdad? Nos cuesta tanto, a mí más que a ustedes, pero no entendemos y entonces nos duele todo. Inclusive hablamos de injusticia. Qué injusto es lo que me pasó, ¿verdad? Y cuando hablamos de todas esas cosas, de lo doloroso que estamos, ¿verdad? Entonces señalamos cosas, señalamos a personas. Estos hijos malagradecidos no saben lo que yo me mato trabajando para que tengan esto. Y los hijos dicen, ¿para qué me tuvieron? ¿Verdad? Eso dicen los hijos. No, los hijos de aquí no, pero es verdad. ¿Ok?
Esos son los 7 principios que la semana pasada vimos. Entonces, tengo que entrar en materia para este tiempo porque es importante ver en la secuencia lo que nos corresponde en esta preciosísima mañana. Y tiene que ver, hermanos, con que siguiendo el patrón de la vid verdadera, la poda, que es importante, en medio de esto, hermanos, hay un principio que se desarrolla con respecto a la poda, con respecto a lo que Dios es el único que puede venir a cortar, a quitar. Es la disciplina. La disciplina trata el pecado, pero la poda trata el ego. A ver, la chiquita que está hablando. La disciplina trata el pecado, pero la poda trata el ego. La disciplina es parte del proceso de nosotros en nuestra vida. Y entonces la disciplina sí trata con el pecado, porque Dios nos pone a nosotros, a pesar de que es por gracia, la disciplina tiene que venir y tiene que usted tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones, y tiene que disciplinarse en áreas y en cosas de su vida. Pero la poda trata con el ego. Hay una, al final, yo espero que sí me alcance hoy el tiempo, de David, ¿verdad? ¿Cómo David, lo que le sacó este hombre a David de su corazón, David siendo un rey, hermanos? Porque la poda trata con el ego, y así no solo con David, con Moisés, con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque la disciplina trata el pecado, pero la poda trata con el ego. Esto es lo que Dios está trabajando en la vida de cada verdadero creyente, hermanos. A diferencia de la vid, donde el labrador puede hacer con ella lo que desee, en el caso de los creyentes, Dios está tratando con personas que tienen la posibilidad de resistir esta obra de la gracia divina. Esto es gracia, pero en lo natural, ¿verdad? El árbol no se te quita para que usted lo corte, para que usted le quite. Nosotros, como esa vid, como esa parte, nosotros nos resistimos tantas veces, hermanos. Nos resistimos a la voz de Dios. Nos resistimos a los tratos de Dios. Nos resistimos, hermanos. Somos resistentes. A veces no aceptamos cosas, y si estamos en procesos difíciles, porque a veces la poda es tan difícil, y aquí es donde vamos a ver en el texto qué tan difícil se convierte esto en algún momento. Entonces nos resistimos, hermanos. Por eso será necesario que cada uno de nosotros nos prestemos a que Dios finalice la obra que comenzó en nosotros. Dice, porque aquel que empezó la buena obra la concluirá hasta el día de Cristo. Y uno diría, yo tenía problemas con ese texto, porque yo decía, si ya la hizo completa en la cruz del Calvario, ¿para qué me voy a seguir por la vida, verdad? Pero dice, no, el que empezó en usted la buena obra la concluirá, la terminará. Y cuando uno ve los efectos de la salvación, y cuando uno ve la salvación, por lo menos hay 3 aspectos de la salvación. Hay una salvación inicial, hay una salvación presente, hay una salvación futura. Pedro lo narra de una manera esplendorosa, y no es el tema, pero es parte del proceso. Nosotros realmente, como hijos de Dios, somos y estamos metidos en todo un proceso. Entonces necesitamos dejar que Dios, ¿verdad?, lo que ha comenzado lo termine. Dios no va a producir santidad en nosotros, en nuestra voluntad. De otro modo, todos los creyentes seríamos increíblemente santos, pero igual la realidad, como sabemos, es muy diferente. La santidad es un trabajo el cual se elabora a través de Dios, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sean santos porque yo soy santo. La santidad es un camino que hemos emprendido y que vamos en el recorrido. Amén. Ahora, la poda es formación. Porque una cosa es la información que usted y yo podamos tener, y otra cosa es la formación, que es la que realmente en la poda se puede dar. Cuando hablamos de la poda, estamos diciendo nosotros, hermano y hermana, que estamos siendo formados, hermanos, que nosotros estamos siendo realmente personas que estamos ahí en el proceso, y en ese proceso efectivamente nosotros estamos apuntando hacia aquella realidad. La poda forma. Es un proceso doloroso, doloroso a nuestra vida. Este proceso puede parecerle cruel, innecesario y contraproducente. A veces usted dice, es que yo no creo, veas que de verdad el Señor la tiene contra mí.
que solo a mí me pasa. Yo veo al hermanito y a la hermanita y todo el mundo bien, y véame a mí. Solo yo he dicho eso. No. Es cierto, a veces a nosotros nos parece cruel, innecesario, nos parece que, Señor, pero ¿por qué tan duro? Señor, ¿por qué tan difícil? Señor, pero ¿por qué no cambias a esa señora? No, mentira. ¿Por qué no cambias a la señora? ¿Por qué no cambia a ese señor? ¿Qué le cuesta, Señor, o que lo cambie? ¿Qué cuesta, Señor, que cambie usted a esa chiquita? A ese chiquito. Y las chiquitas. ¿Qué, Señor, por qué no cambia a mi papá y a mi mamá? ¿Cuánto favor me harías, verdad? Sí, hermana. Es correcto. Es correcto, hermano. Por eso Dios a nosotros, vean cómo Dios es sabio. Dios es sabio. Dios es sabio y Dios sí sabe qué nos ha dado. ¿Cuántos estamos gozosos de que hay un fruto, de que Dios sí sabe qué nos ha dado? Amén. Porque Dios a usted lo tiene en ese lugar, porque Él sabe que usted puede hacerlo. Y a otros nos tiene en otro lugar, porque saben que no soportaríamos esa presión de allá afuera. ¿Qué creen que es más fácil? ¿Afuera o adentro? Es cierto, ustedes tienen, los que trabajan en la parte, como se dice secularmente, hermanos, es duro. Es duro porque inclusive, aún aquellos que ni quieren a Jesús, ni confiesan a Jesús, ni quieren nada de Jesús, cuando usted hace algo incorrecto, dice, ¿y no queda cristiano? ¿No quiere una hermanititica? Y usted dice, el mundo te juzga, los compañeros se vienen encima y cuando usted les dice, bueno, verás que el Señor me sacó a victoria, no, eso es religión. Hermanos, esa es una verdad, por eso es duro. Y yo sí sé, como dice la hermana Ruth, que realmente es eso. Afuera, en los ambientes, en el ambiente de trabajo, en el ambiente laboral es muy duro y hay gente que la vive dura porque hay señaladores, hay detractores. Hay personas que inclusive el enemigo usa de tal manera, tan fuerte, hermanos, que efectivamente, hermanos, te hacen la vida de cuadritos y te hacen bajarte de la cruz. Y usted dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo puedo mandar? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Hay momentos difíciles. El jefe que en su injusticia, el jefe en su cosa, los mismos compañeros, yo sé que eso es fuerte, pero Dios ha dado capacidad, hermanos, y aquí es donde está nuestra oración desde este lado, ¿verdad? Que trabajamos solo con gente, digamos, creyente, aunque es rudo también, porque usted se encuentra a cada creyente y usted dice, Señor de la gloria, ¿verdad? Hermanos, pero Dios nos ha dado para que llevemos fruto. Pero sí, el proceso es doloroso en la poda. Ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Me llama la atención esa declaración de Jesús, porque Jesús les dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Porque el proceso que es doloroso, ¿verdad? Claro que esto es para... Él dice, el proceso puede ser duro, puede ser difícil, pero yo lo voy a limpiar. Alguna gente ha entendido limpieza que se produce en el creyente por medio de la disciplina, la persecución, el sufrimiento, las diversas pruebas de la vida. Y por supuesto hay otras partes de las escrituras que confirman esa idea. Realmente muchas veces es así. Pero, muchos cristianos e iglesias parecen resistirse a la idea de ser limpiados por la palabra. Entonces, no es a veces la persecución, no es a veces el señalamiento, no es a veces lo difícil que es estar en ambientes, ¿verdad? Universitarios, de trabajo, etcétera. Como muchos se resisten a la palabra. Y ahí es donde más cuesta, porque estamos en un ambiente efectivo, preciso, pero nos resistimos muchas veces a la palabra. Mucho cristiano, entonces, hermanos, si bien es cierto, ¿verdad? Ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, muchos cristianos, iglesias, parecen resistirse a la idea de ser limpiados por la palabra. Porque a veces no se entiende, o porque a veces no prestamos la atención, o porque a veces no queremos obedecer a la palabra. Y la palabra dice, Jesús dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Pero bueno,
nosotros necesitamos entenderlo en plenitud. Ahora, sustituir la palabra por una variedad de entretenimientos que haga que las personas sonrían por un rato, nunca va a lograr producir realmente, hermanos, esa limpieza que todos necesitamos. Por eso la palabra es la verdad, y la verdad es la que nos hace libre, y la palabra es la que nosotros debemos de abrazar, pero es la que muchas veces no nos gusta. A nosotros no nos gusta y decimos, no, es que es injusto, es que yo no creo, es que esa palabra es muy dura. Hermano, no es tan dura, es que esa palabra va a podarme, esa palabra va a limpiarme. Si usted no ama a su hermano, usted es homicida, punto. Si usted no ama a su hermano, usted no puede ser llamado hijo de Dios, punto. ¿Recuerdan a Jesús? Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Es solo la verdad, solo la verdad. Pero ¿cuánto cuesta recibir esas verdades? Aún Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces nosotros necesitamos, finalmente, el hecho ineludible es que cualquiera que se acerque a Cristo quedará expuesto a un proceso constante de ser limpiado de todo aquello que no le agrada al Señor. El Señor sí está dispuesto a limpiar todo, hermano, aunque a usted no le guste, aunque a mí no me guste. Pero el Señor sí quiere, el Señor sí sabe qué es lo que tiene que limpiar en mí. El Señor sí sabe en cuál ambiente colocarme. El Señor sí sabe cómo es la forma en la que Él me está trabajando y está tratando en muchos a nivel familiar, en muchos con los hijos, con el esposo, con la esposa, en muchos con los nietos, en muchos con las situaciones de trabajo, en otros, hermanos, Dios sí sabe qué es necesario cortar, qué es necesario. ¿Por qué el interés? ¿Cuál es el interés prioritario de Dios, del Padre? ¿Qué es? Que llevemos mucho fruto. Que llevemos mucho fruto. Hermanos, la pregunta es, ¿qué tan limpio está nuestro corazón? ¿Qué tan limpio está tu corazón? ¿Qué tan limpio está tu corazón? Ustedes dicen, Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. El punto es que esa palabra que dice que es la palabra que me ha limpiado, ¿qué tan limpio está mi corazón? ¿Qué tan limpio está mi corazón? Eso es un análisis que yo lo debo hacer a conciencia a través de la palabra, dejándome guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el recurso para que se nos escanee, hermanos. Es la palabra, el Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, usted sabrá y verá la forma de tu comportamiento, la forma de usted actuar, porque nosotros somos el resultado de lo que nosotros realmente somos internamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor reconocerá cualquier muestra de fruto espiritual, por muy pequeña que sea, hermanos, pero no se conformará con eso, sino que limpiará al creyente para que lleve más fruto. Dios está claro, Él nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Dios se agrada de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo. ¿Cuántos? Dios se agrada de su pueblo, Dios se agrada de nosotros, por eso nos escogió, hermanos. Por eso en Cristo Jesús fuimos redimidos, escogidos para la gloria de su alabanza, de su nombre. Tenemos que sentirnos satisfechos con un fruto, pero Dios, el Padre, que es el que puede podar, Él quiere más. Dios sí entiende y Dios ve esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, esos pequeños chispazos de frutos que realmente Dios permite que pasen. Pero la pregunta es, ¿qué labrador aceptará una uva por aquí y otra uvilla por allá y otra uvilla sequilla por aquí? No, hermanos. Por eso el labrador poda. Y la poda, recuerda que les conté, en los grandes viñedos y los expertos, la primera cosecha normalmente la cortan, la pierden. No la pierden, ganan, porque más es menos. Y la quitan. Porque la que viene detrás, hermanos, es frondosa, es la mejor fruta, es lo mejor que está saliendo. Así es como funciona. Amén. Hermanos, todo esto nos debe hacer reflexionar a nosotros, que Él quiere que llevemos fruto. Y vean qué tremendo, hermanos, porque fijémonos que en la progresión, tal como aparece en los versículos, dice que lleva fruto, lleva más fruto y mucho fruto. Vean Juan 15:5, es lo que Juan 15 dice. Ahí estamos en la escritura. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y ahí es donde está la gran verdad de permanecer.
La palabra clave es permanecer. Si yo permanezco, llevo mucho fruto. Separado de Él no puedo hacer nada, hermano. Es que no puedo hacer nada y tenemos que nosotros convencernos de que fuera de Él no somos nada. Lamentablemente, por eso es que la poda trata con el ego, porque hay gente que cree que sí puede. Hay gente que todavía se resiste, hermanos, que sí puedo y que sí puedo. Y no se puede, porque ya está escrito también de esa manera. Ahora, la pregunta también que tenemos que hacernos en esta mañana, ¿de qué se trata esta limpieza? ¿Verdad? ¿A qué se refiere esta limpieza? Jesús dijo que estábamos limpios por la palabra. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo pareciera una contradicción, que no le existe, pero después Él dice, sí, ya ustedes están limpios por la palabra, pero el Padre tiene que seguir limpiándolos. Entonces uno dice, bueno, ¿estoy limpio? El limpio soy yo. O no estoy limpio, ¿verdad? Se rieron los que están limpios, digamos a Alex y por allá atrás, no, mentira, no sé. Gracias a Dios Él suple. Ya estáis limpios, vean, pero más agrega que el Padre sigue limpiando a todo aquel que lleva fruto. Entonces yo estoy limpio por la palabra, pero Él dice, pero el Padre va a seguir limpiándolo a usted para que usted lleve más fruto. Su papá, nuestro Padre que está en los cielos, quiere más fruto. Quiere más fruto, dígaselo al hermano que está ahí a la par y usted está solo, dígaselo a usted mismo, le tocó. Dígale, Señor, el Padre quiere que yo lleve más fruto. Sí, está contento conmigo, sí, está agradado conmigo, sí, yo he permanecido por gracia y misericordia, sí, por el favor de Él he permanecido siendo un creyente, confiado y creyendo. Sí, ese es un fruto, pero Él quiere más fruto. ¿Él quiere qué? Más fruto. Amén, hermanos. Y esos dos amenes suficientes para el día. Ya estáis limpios por la palabra. Pero vean qué tremendo. A los 11 discípulos, Jesús en ese momento lo acompañaban. Él les dijo, ya estáis limpios. Claro, esta es lo que exceptúa a Judas en ese momento, ya que se había ido, según Juan capítulo 3. Por eso un rato antes, cuando les dijo, vosotros limpios estáis, tuvo que añadir, aunque no todos. ¿Se acuerdan? Ahí estaba Judas, cuando él dijo, ya ustedes están limpios, pero Jesús dice, aunque no todos. Ese sí estaba más limpio, ese estaba peor, estaba quebrado. Cuidado, todos estamos limpios por la palabra, y Jesús dice, no todos. Cuidado, hablando de Judas, con sus características, y lo que Judas estaba tramando en ese momento. Por eso, un rato antes, cuando les dijo eso, tuvo que añadir, aunque no todos, porque todavía Judas estaba con ellos. Pero, ¿a qué se refiere esta limpieza a la que el Señor le habla ahora? ¿Por qué? Porque por un lado les dice que ya están limpios, pero por otro lado hace notar que el Padre sigue limpiando a todo aquel que lleva fruto. Es decir, la pregunta es, ¿en qué sentido estaban limpios? ¿En el cual necesitaban ser limpios? ¿Cómo se produce esta limpieza? Bueno, ¿recuerdan cuando el Señor lavó los pies a los discípulos? Aquello sirvió para que la enseñanza acerca de la limpieza del pecado, como recordamos, recuerda que Pedro se negó. Y Jesús le dijo, no, si usted no es podadito, papá, si usted no está limpio, si usted no se deja que yo le dé los pies, usted no tiene lugar en el reino de los cielos. Hermanos, así de fuerte, así de clara, así de transparente es la palabra. Y Jesús le dijo, no, si usted no se deja lavar los pies, y entonces ya otra vez, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Pedro al otro lado, no hombre, entonces báñeme todo. Y Jesús dijo, tampoco el abuso. Es decir, los piecitos, nada más. ¿Sabes qué? Así somos, ¿cierto? Cuando nos convence el Espíritu, entonces decimos, no, Señor, sí, entonces ahora sí voy a dar el 90%. Y el Señor dice, no, mejor no, quédese con el 10%, porque usted ni el 10 daba, pues menos del 90%, no. Porque a veces somos extremos. Señor, y me salvó y me rescató, ahora sí es cierto, voy a servir a tiempo completo y quítese todo el mundo, yo voy a dejar el trabajo, yo dejo todo. Y el Señor nos advierte y nos dice, no es así. Es la poda la que va haciendo que se fructifique de forma adecuada. Amén. Amén, hermanos. Por la palabra que yo les he hablado, otra de las cosas que llama la atención es esto, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra que él había hablado, ¿verdad? Aunque con frecuencia pensamos en la poda de Dios en términos de pruebas externas, el Señor se refiere aquí a la palabra. La palabra que yo les he hablado es la palabra que poda.
La palabra sacada del texto, usando bien las escrituras, interpretando de forma adecuada, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, es la palabra que hace que haya transformación. Por eso no hay tanta transformación, porque la palabra a veces no está saliendo sazonada. La palabra no está saliendo de forma adecuada, hermano. Y entonces usted oye a miles de predicadores diciendo todo un montón de cosas y más, y usted dice, y la gente no hay transformación. ¿Por qué? Porque es por la palabra que él había hablado. Esa palabra sazonada, esa palabra que venía del cielo, esa palabra que se convertía en eso que Dios hace para podar. Ahora, pensamos en la poda en términos de pruebas externas, pero aquí se refiere al ministerio de su palabra. Jesús dijo, es mi palabra la que a ustedes les va a podar. Es mi palabra la que los va a hacer libres. Y entonces tenemos que examinar la palabra del Señor a la luz, hermanos, de una interpretación sana, sabia, prudente, congruente, hermanos, hasta en nuestras posibilidades, en donde desarrollemos y creamos nosotros, que es el estudio de la palabra el que a nosotros nos lleva, porque la palabra es la que nos hace libres. Conocerán la palabra nos hace libres. Es importante entenderlo, sí. Las experiencias espirituales riquísimas, la adoración, que se me paró el pelo, sí, que oí una voz, sí, ángeles, sí, amén. Pero Dios dice, es la palabra la que nos va a hacer libres, amén. Amén. La palabra como tijeras que podan la vida de los creyentes. Así es la palabra, pero la palabra de verdad, hermanos. Amén. La palabra es como tijeras que podan la vida de los creyentes. En ese sentido, la palabra de Dios se presenta como las tijeras que van a podar la vida de todo creyente, las ramas fructíferas para que lleven a dar más abundante fruto. Esto nos recuerda lo que dice Hebreos. Van a Hebreos, capítulo 4, verso 12, o se lo saben, se los cuento. Hebreos, capítulo 4, verso 12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, si usted quiere un examen a profundidad, sometámonos a la palabra. La palabra es viva, es eficaz, la palabra penetra, la palabra nos confronta, la palabra nos pone en el momento oportuno para que nosotros seamos examinados. Fue también por eso que Pablo le dijo acerca de la palabra de Dios a Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, segunda carta de Timoteo a Timoteo, 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo? ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Amén, hermanos. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, esta es la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender qué fue lo que realmente pasó en medio de todo esto. Cuando entonces Jesús está hablando de esa tijera, de esa poda, está hablando de la palabra. La palabra es la que en nosotros va a producir cambios efectivos en este tiempo. La palabra, hermano, por eso metámonos, estudiemos las escrituras, orémosle al Señor, que traiga revelación por su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Orémosle al Señor y nosotros busquemos argumentos, instrumentos, hermanos, en los que nosotros saquemos espacio. Nuestros cultos familiares, nuestro altar familiar es tiempo de reconocer y reconciliar y decir, las familias necesitan ser salvadas. Hay situaciones familiares, hermanos, en donde hay tal desesperanza que la gente a veces el viernes que estábamos orando y lo que el Señor ponía en mi corazón y oramos por las familias, porque las familias, sí, hermanos, son eventos fuertes y difíciles, pero muchos se han decepcionado tanto que piensan que todo está perdido. No está todo perdido. Si seguimos clamando, si seguimos orando y seguimos instando, invitando al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a que vengan a las escrituras,
Nosotros no tenemos la respuesta está en la palabra. Y si nosotros seguimos insistiendo en orar, en estudio de la palabra, en bendecir el nombre del Señor, en hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos, las cosas van a cambiar. Vean qué tremendo, y voy a terminar con esto esta mañana, porque la poda de David, la calidad del fruto va de acuerdo a la sumisión. Así es como funciona, hermano, porque Dios no te obliga, Dios te invita. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios invita. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no obliga. Pudiera obligarnos, no nos va a obligar. Si usted quiere ser como ustedes, Dios no. La palabra viene y nos invita, vengan a mí los trabajados y cargados. Pero veamos esto, hermanos, en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 25, es una historia bien larga, pero yo se las voy a hacer como narradita, así como, ¿verdad? Porque realmente en primera de Samuel 25 nos habla de la historia de Nabal, cuyo nombre significa insensato. Dice que en 25:1 dice, Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte. Dice, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. Y empieza la narración, y cuando David, ya aquí David es el rey, David está entronado, David tiene un gran poder, ¿verdad? Sin embargo, vean en el verso 3, bueno, en el 2. En Mahón vivía un hombre muy rico con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Vean lo que le pasa, hermanos, como David siendo un rey, con todo lo que él tenía, este hombre Nabal llega en un momento histórico, ¿verdad? Y toca algo porque Dios usa a las personas para que nosotros también tengamos parte de la poda. Dios sabe usar los elementos que están a la mano. Dios sabe a quién usar para que llegue a tu vida y toque ciertos puntos en donde usted dice, ¿recuerda lo que les dije? La poda trata con el ego. David no tenía necesidad de nada. Si nosotros vemos el relato de la vida de David, David inclusive no quería nunca imponerse. David era de un perfil bajo. David estaba como de último, estaba cuidando por allá. Cuando peleó con aquel grandote, peleó porque se sintió indignado de que trataran al pueblo de Israel de esa forma. Pero siempre vivió en un perfil. Él inclusive siendo ya, inclusive ungido, nunca quiso a quitar a Saúl. Más, cuando le cortó el pedazo del borde del manto, se dolió y se resintió. Ese era David, sencillo, humilde de corazón, el dulce cantor, ¿verdad? Un hombre que fue llamado por Saúl y sabía que Saúl lo quería matar, pero ahí le tocó la guitarra, ¿sí? Aunque Saúl le mandaba cada bombazo, ¿verdad? Pero al final ese era. Pero vean qué tremendo, cuando Dios tiene que podar, porque podemos hablar de mucha gente que Dios quiere podar, a nosotros Dios nos quiere podar, pero dice que David fue tocado por Nabal en su orgullo. Vean en el verso 10. Esto destruyó a David. Dice en el verso 10, y Nabal, el verso 9. Los jóvenes que envió David llegaron con Nabal y le dieron el mensaje que llevaban y luego guardaron silencio, ¿verdad? David mandó hablar con este hombre, a estos jóvenes, y entonces vean lo que pasa en el verso 10. Y Nabal les respondió. ¿Y quién es David? Hermanos, eso tocó la fibra más profunda de David. ¿Y quién es David? Más o menos, por mí, ¿quién es David? ¿Quién es David? Vean qué tremendo, hermanos, porque en el verso 10 les dice, ¿verdad? ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yesé? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles mis esquiladores, el pan y el agua? Y empieza él a decirle un poco de cosas. Entonces, vean el verso 13. En el verso 12 dice que los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, tomen sus espadas. Y se puso las espadas y se la puso él y dice, a mí me conocen porque me conocen.
Usted sabe, hermano, el rey en un imperio poderoso que tenía, no le faltaba nada. Y un hombre usado por Dios toca la fibra más profunda de David. David tiene que ser podado en su ego, en su orgullo. David ya había presentado un antecedente en esto, cuando en un momento dado quiso hacer un censo. Pero termino. La poda va a acabar con todo lo que nosotros dejamos crecer que no es Dios. Yo quiero que ustedes repitamos eso. ¿Qué va a hacer la poda? Cortar, no, o mejor, no va a dejar crecer lo que no es de Dios. Eso es lo que la poda quiere. No dejar crecer lo que no es de Dios. No dejar crecer, no dejar fructificar relaciones que no son de Dios, situaciones que no son de Dios. Él no las va a dejar crecer. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no va a dejar, Dios va a venir a podar, hermanos. La podadera va a acabar con todo lo que nosotros dejamos crecer, que no es Dios, dejando así que el sol de justicia alumbre hasta el último de nuestros pámpanos. Dios está interesado en que nosotros llevemos mucho fruto. El secreto es que no importa lo que duela, dejemos que Dios alumbre. Si nosotros hemos ocultado por años algo y no hemos dejado a Dios meterse en cierta área de nuestra vida, en la podadera no será permitida esa actitud. Me gustó la administración hoy de los grupos de alabanza en dirección de Nati, porque por ahí va. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Lo que Dios no le gusta y sabe que te está estorbando para que usted lleve más fruto, Él lo va a cortar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no les den mérito al diablo. Piensa, Jesús es el único que puede podar. Jesús es el que llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el secreto es que no importa lo que duela, dejemos que Dios alumbre. Hermanos, en la podadera no nos será permitido actitudes y es tiempo de dejarlas. Dejemos que Dios vea todo. Dejamos que Dios haga con nosotros todo o no tendremos lugar con Él. Esa es la verdad. Su palabra es verdad. Amén. Nos vamos fascinados ya a la casa a almorzar, dándole gloria a Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios por la palabra? La palabra es verdad, hermanos. La palabra es la verdad. Esto ya no pasó y no importa, porque el Padre está invitándonos ¿a qué? Más fruto. ¿A qué nos está invitando el Padre? ¿A qué nos está invitando el Padre? Sí, hermano, gracias. Usted ha dado fruto. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha dado fruto. Sí, ha dado fruto. Dios es bueno. Hemos dado fruto. Pero Él quiere más fruto. Padre, te bendecimos. Honor y gloria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñanos a discernir los tiempos, las sazones. Enséñanos a dar lugar a tu Espíritu Santo. Enséñanos a estudiar la palabra. Enséñanos a ser obedientes a tus preceptos, a tus imperativos de orar, de estar, de ser obedientes, de caminar en santidad, de dar de lo que tú nos das, Señor, de honrar tu nombre en medio de todos los tiempos. Te bendecimos y damos gracias, Señor. Enséñanos a estar quietos y reposados cuando tú vienes a podar, porque tú quieres más fruto. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle un aplauso. Él lo merece. Él es Rey. Él merece alabanza, adoración. Él es Dios.